Bueno, Jorge, yo sé que tú eres venezolano, que has tenido un activismo por la libertad muy relevante en tu país. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco tu historia y cómo se ha desarrollado tu activismo por la libertad desde sus inicios hasta ahora. Sí, claro, claro. Bueno, te cuento mi historia entonces. Yo me acuerdo, yo entré en todo este mundo del activismo y de la causa de la libertad muy joven. Yo me acuerdo que yo tenía 16 años. Eh, Como dices tú, yo vengo de Venezuela. Venezuela es un país donde ha habido tanta pobreza, donde ha habido tantas violaciones de derechos humanos. Venezuela es un país donde ha habido tanta injusticia, que simplemente yo me acuerdo preguntarle a mis padres, ¿no? Que por qué si éramos un país rico, que por qué si éramos un país supuestamente en vías de desarrollo, porque había personas comiendo basura en la calle, porque había estudiantes presos, porque había todo un estado de polarización y radicalización, y porque teníamos un gobierno, en aquel momento el presidente Hugo Chávez, que insultaba a la mitad de la población y buscaba polarizar y buscaba destruir la democracia. Mis padres me empezaron a explicar lo que estaba ocurriendo, lo que era el proceso revolucionario, me empezaron a explicar todo lo que había pasado en Venezuela, y yo me acuerdo que a partir de allí yo me dije que a mí mismo me prometí que tenía que hacer algo. Y es algo que no puedo explicarlo el por qué ni el cómo. Es así como cuando un artista siente pasión por el arte o la música, o como cuando un académico siente pasión por la ciencia. Bueno, yo sentía pasión por esta causa. Me acuerdo que empecé a ir a lo que nosotros llamamos los barrios, a las zonas populares, porque quería entender un poco más de cómo pensaba la gente, qué se opinaba en el país. Y cada vez me fui dando cuenta más de la importancia y lo que teníamos que nosotros construir en Venezuela. A los 16 años entré en un partido político. A los 17 años hubo una fuerte oleada de protestas en Venezuela en el 2014. Y me acuerdo que junto con mis amigos fuimos y protestamos. Muchos amigos fueron presos, otros les dispararon. Y de cierta otra manera me di cuenta la cara más fea de la dictadura. Y me acuerdo que así fue progresando, ¿no? Después me fui a estudiar a Estados Unidos, a la universidad. Muchas personas, mis padres incluidos, pensaron que yo yendo a estudiar a Estados Unidos me iba a dedicar a alguna otra cosa, a las finanzas o algo por el estilo. Y no fue así. Más bien eso me llenó de más fuerza de estudiar, de prepararme, de entender qué es la economía, de entender sobre política, para algún día volver, que siempre ha sido mi mayor sueño, ¿no? A partir de Estados Unidos empecé a hacer activismo internacional porque me di cuenta que esa era mi manera de poder ayudar, hablando con organismos internacionales, de derechos humanos, instituciones multilaterales, con periodistas en Estados Unidos, y empecé a explicar todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela. SFL lo conociste en Estados Unidos. Claro, sí. Yo estuve en For Liberty, yo lo conocí en Estados Unidos de casualidad. Yo me acuerdo que estaba una noche en la biblioteca de mi universidad investigando cosas, y me apareció que Student for Liberty iba a hacer un seminario en Canadá sobre John Stuart Mill, sobre el famoso libro On Liberty, sobre libertad de expresión. Y me acuerdo que yo le envié un email a Student for Liberty, le envié un email a las personas encargadas en ese momento, y me dijeron que sí, que les encantaría que yo fuera. Y yo me acuerdo que compré un boleto aéreo con el poco dinero que tenía. Ellos me pagaron el hotel, eso sí, y me fui de Miami a Canadá una semana a estudiar filosofía. Y allí conocí una serie de activistas de Estados Unidos, de Canadá, de México, me acuerdo que había. Y me acuerdo que todas las personas me brindaron apoyo y me dijeron que me iban a ayudar en esta lucha por una Venezuela libre. Y así fueron mis primeros encuentros con el activismo internacional. Y así fueron mis primeros encuentros. Y al día de hoy, con 27 años, yo le he dedicado toda mi vida a la causa por la libertad y sobre todo a la causa por Venezuela, y yo creo que toda mi vida yo le voy a dedicar a esa causa. Bueno, hoy dentro de SFL lideras un proyecto que se llama Alumni. Cuéntanos un poco cómo surge el proyecto y cuál es el objetivo. Sí, claro. Bueno, yo dirijo Alumni for Liberty a nivel internacional. Nosotros tenemos 10.000 miembros, 10.000 personas que pasaron por Student for Liberty, que hoy en día muchos son o activistas, o políticos, o investigadores, o periodistas, en 139 países. Yo lo que busco hacer es generar espacios de comunicación y de cooperación entre estas 10.000 personas.
ya sea por país o ya sea por área específica. Porque yo lo que quiero hacer es que esta red global de jóvenes líderes, de personas que creen en la libertad, de personas que creen en la democracia, se unan para que podamos en verdad hacer un cambio. Y estas son personas que no son estudiantes, sino que muchos ya tienen la habilidad de poder liderar cambios, ya sea a nivel político, ya sea a nivel académico, etc. Entonces, en Alumni for Liberty lo que nosotros creamos es programas para que ellos puedan ejercer ese liderazgo. Tenemos, por ejemplo, una comisión de miembros haciendo trabajo sobre desarrollo económico en América Latina. Con otros miembros estamos desarrollando trabajo sobre empoderamiento de mujeres en África, porque no sé si sabes que en muchos países africanos las mujeres no tienen ni siquiera acceso a poder tener derechos de propiedad. Entonces no pueden ni heredar la propiedad de su familia, ni comprar una casa, ni tener un negocio. Entonces específicamente estamos trabajando para poder remediar esa situación. Con otras personas estamos trabajando todo el tema de Ucrania. Con otras personas estamos trabajando todo el tema de esta red internacional de autocracias que se está generando y nosotros queremos contrarrestar eso. Bueno, y tenemos diversos proyectos, pero básicamente es eso, es buscar articular una red internacional de jóvenes en pro de la libertad. Bueno, o sea, sé que está teniendo éxito porque, por lo que me comentaste, hace nada has estado en Alemania, en una institución europea, gracias al proyecto que tienes con SFL. Claro que sí, sí. Nosotros estamos buscando influenciar las instituciones más importantes en la Unión Europea, por ejemplo. Yo llegué hace 2 días de Alemania, de la ciudad de Bonn, porque allí se celebraron una serie de reuniones patrocinadas por la Unión Europea sobre regulaciones financieras. Específicamente nosotros en Alumni for Liberty lo que estamos promoviendo es que se garantice la protección de los derechos y las libertades financieras de todos los ciudadanos y en especial de los activistas en Europa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Déjame explicar un poco la situación porque no es sencillo lo que está ocurriendo. En la Unión Europea y en todo el mundo existen una serie de leyes que son leyes en contra para evitar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Esas leyes en teoría son leyes correctas porque buscan evitar estos actos criminales. El problema es que estas leyes están siendo explotadas por gobiernos autoritarios, por regímenes autoritarios, para silenciar a sus disidentes tanto dentro de sus países como fuera de sus países. Dentro de sus países lo que hacen es, utilizan estas leyes para cerrar la cuenta de los bancos de activistas, amedrentar activistas, quitarles su dinero, etc. Y fuera de sus países también. ¿Por qué? Por ejemplo, si un activista de Irán vive en la Unión Europea, o ni siquiera de un país tan radical, pero, ejemplo, un activista en Turquía o de Hungría vive en la Unión Europea, y estos gobiernos emiten comunicados diciendo que estos activistas son terroristas o lavadores de dinero, etc., lo que ocurre es que estos activistas no tienen derecho a banca en sus nuevos países. Entonces no pueden abrir cuentas de banco ya sea en la Unión Europea, ya sea en Inglaterra, porque ningún banco les va a abrir, porque los bancos cuando hacen su revisión encuentran que están siendo acusados de todos estos delitos, ¿no? Claro. Y a pesar de que organizaciones como las Naciones Unidas o Amnistía Internacional emitan comunicados diciendo que evidentemente no son terroristas, igual los bancos, por evitar riesgos, por los incentivos, claro, no les dan acceso a la banca. Todos estos activistas entonces utilizan Bitcoin. Nosotros en Alumni for Liberty, todas nuestras operaciones en países como Venezuela, Irán, Uganda, Zimbabue, obviamente no podemos utilizar el sistema financiero normal. Claro. Porque no podemos. ¿Cómo vamos a mandar a Venezuela dinero? Entonces utilizamos Bitcoin. El problema es que ahora los reguladores en Europa quieren incluir a Bitcoin dentro de este sistema financiero de regulaciones. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo, y por las razones que tuve la reunión con la Comisión Europea esta semana, es porque necesitamos que toda resolución que emitan sobre este tema tenga en consideración estos derechos fundamentales de personas que vengan de países autoritarios y en especial personas que utilicen Bitcoin para estos fines. Entonces básicamente tuvimos esas reuniones y en 2 semanas voy a estar en Estrasburgo dando una charla en la plenaria del Council of Europe porque necesitamos pasar una resolución sobre este tema. Wow, qué interesante. ¿Verdad?
Y bueno, ya me has adelantado un poco la siguiente pregunta, que es conocer un poco cuál es tu proyecto de futuro dentro de SCL y sobre todo dentro del movimiento liberal. Bueno, yo básicamente tengo hoy por hoy, yo tengo la oportunidad de articular a estas 10.000 personas que en su momento fueron estudiantes por la libertad. Y estas 10.000 personas es un recurso humano que va a darle mucho a la causa por la libertad. Entonces mi trabajo, y me levanto todos los días con esas ganas, es de buscar maneras de que esas 10.000 personas estén activadas por nuestra causa. De que no se olviden de las ideas que alguna vez los llevaron a hacer activismo y de que siempre estén comprometidos de una manera u otra. Ya sea desde algo tan sencillo como ser un mentor a una persona más joven que quiera hacer algo parecido, o a hacer eventos, o a construir nuevos proyectos, o de directamente trabajar con nosotros para pasar nuevas leyes, o para pasar nuevas resoluciones, o para influenciar política pública. Eso con respecto a Alumni for Liberty y en general... O sea, que también es una oportunidad laboral dentro de... Claro. Sí, para todas estas personas, por supuesto. O sea, es una oportunidad y es una oportunidad de hacer un cambio y es una oportunidad de unirte y de seguir ese camino. Eso es muy importante porque, sobre todo, claro, SFL al final es una asociación de estudiantes, entonces... Sí. Muchas veces, claro, ya cuando pasas de estudiante a trabajador, ¿no? Pues ya te quedas con menos tiempo para poder colaborar. Entonces, si hay ese tipo de posibilidades, de oportunidades laborales, puedes continuar con tu proyecto ya dedicando mucho más tiempo, no a nivel estudiante, claro. Entonces, en ese sentido, eso es bastante importante. Sí, y yo quiero desarrollar avenidas bien concretas para que las personas puedan tener la capacidad financiera de hacer este activismo. Claro. Porque en todo caso se necesita. Porque son muchas horas, mucho tiempo de dedicación. Claro. Entonces, por ejemplo, queremos crear un programa específicamente para miembros de la organización que quieran ser presidentes de think tanks o presidentes de ONGs. Y queremos buscar que tengan la capacidad de conseguir el financiamiento necesario, de que tengan las capacidades de management para hacerlo posible. Porque yo lo que quiero es que todas las personas que quieren dedicar su vida a la libertad tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces estamos creando ese programa. En un futuro queremos crear un programa que yo lo llamo Candidatos por la Libertad, que es específicamente para personas que quieren lograr un cambio a través de la política. Entonces tener a 10 o 15 personas al año en las cuales nosotros le damos entrenamiento, capacitación, etc. Y todos esos programas es lo que estamos hoy por hoy construyendo. Porque al fin y al cabo, lo que yo te comenté, yo soy de los que creo que hoy por hoy la lucha por la libertad no es una lucha nacional, sino una lucha internacional. Global, sí. Es una lucha global. ¿Por qué? Porque tú tienes estos regímenes autoritarios, Irán, China, Venezuela, Rusia, cooperando de tal forma de que si nosotros no cooperamos, activistas ya sea desde Venezuela a España, a Estados Unidos, al Medio Oriente, a África, si nosotros no cooperamos, vamos a perder. O sea, vamos a perder esta batalla. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando y eso es allá apuntamos. Estupendo, Jorge. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Gracias a ti.